Jesucristo, aplaca tu ira, tu justicia y tu rencor. Soldados federales, soldados cristeros, calles solas, puertas cerradas, balaceras en la calle. Una frase que decía, ¡ay borrego! Y un grito que marcó este movimiento. ¡Viva Cristo Rey! Así es como se sembraba el terror en las calles de México por el movimiento llamado Los Cristeros. Si quieres saber más, quédate en el video y aquí te contaremos. ¿Qué onda? Yo soy Néstor. Yo soy Samuel. Y estamos en un nuevo video. ¿Estás viendo? Trivialidad del misterio. Considerado uno de los momentos más sangrientos y sombríos de las guerras civiles, la Guerra Cristera fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano desde 1926 hasta 1929. En esta contienda lucharon los que se conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Jalisco ocupa tal importancia porque Jalisco fue la región que planteó al ejército federal el mayor problema militar. Es la región donde la cristiada militar fue la más eficiente o la más organizada bajo la conducta de dos líderes, un líder eclesiástico, el arzobispo Orozco, y un líder civil, Anacleto González Flores. En la lucha armada se fundaron varias brigadas femeninas para ayudar a los cristeros, ya que las mujeres podían pasar municiones por debajo de los vestidos, pasando más desapercibidas. Incluso, mujeres que no estaban dentro del movimiento también ayudaban. Bien, pues ahorita Samuel nos va a contar un poco sobre los milagros de los cristeros, una guerra que se dio por las personas que tenían mucha fe en Jesucristo, el cual pues su lema, como ya lo escucharon ahorita, era Viva Cristo Rey. Eran personas pues que tenían mucha fe en eso, y al momento de que se dio esta disputa entre el gobierno y la iglesia, pues las personas no se quisieron quedar con los brazos cruzados, porque les cerraron el templo, les prohibían, en pocas palabras les prohibían su creencia, sí, su fe. Su creencia, y entonces durante estos sucesos, mientras pasaban estas guerrillas, estas guerras civiles, pues se decía que el mismo Jesucristo los ayudaba para que combatieran los cristeros, para que combatieran a los policías federales. Samuel tiene unas historias que nos va a contar ahorita sobre unos sucesos que pasaron allá en San Juan, ¿verdad? Por el cerro. Entonces, pues Samuel ahorita nos va a contar un poco sobre esto. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. Pues allí cuentan que, como lo decía Néstor, cuando Plutarco Elías Calles entró al poder, ya se separó el clero de la educación, porque antes el catolicismo estaba encargado de impartir la educación en las escuelas y eso. Entonces llegó Plutarco Elías Calles y hizo la escuela laica, gratuita y obligatoria. Entonces el clero lo separaron y comenzó como esta guerra entre las personas del catolicismo contra el gobierno. Entonces se cuenta que ahí San Juan era un pueblo muy creyente de esta fe, pues del catolicismo. Eran muy creyentes. Entonces San Juan se levantó en armas contra el gobierno y comenzaron a combatirlos. Entonces ahí estaban los famosos cristeros, y ahí en San Juan había varios que pertenecían a los cristeros. Pues de hecho todo el pueblo estaba unido a favor del catolicismo y estaban peleando contra el gobierno. Entonces cuentan que hubo muchos milagros durante toda esa transición de guerra. Nos contaban por ahí una historia que los cristeros se refugiaban en el cerro, en cuevas, porque llegaban los soldados y comenzaban a matarlos y esto. Pues entonces eran los del pueblo, pues tenían armas obviamente más rudimentarias que los del gobierno. Entonces pues no había forma de combatirlos de frente. Entonces ellos iban y se refugiaban en el cerro
y las mujeres, sus esposas, les llevaban comida hasta el cerro. Entonces cuentan que una vez estas mujeres llevaban comida a sus esposos al cerro, se las llevaban y las llevaban en un canasto. Entonces soldados que llegaron allí a vigilar el pueblo se dieron cuenta que ellas iban a llevarles comida. Entonces llegaron los soldados y las detuvieron y dijeron: oigan, ¿qué llevan ahí en su canasto? No, pues es que llevamos unas flores para la cruz. Entonces cuando dijeron: a ver, déjenos ver, y cuando abrieron, todos eran un montón de flores de muchos colores. Y entonces pues, las mujeres se quedaron como sorprendidas y pues de la impresión, porque ellas sabían que llevaban comida. Entonces los soldados las dejaron pasar, pero realmente llevaban comida. Y durante toda esta transición, te digo, ocurrieron muchos milagros. En otra ocasión nos platicaban que anteriormente en San Juan, en lo que ahora es la plaza, estaba un salate grande, y entonces allí estaban como martirizando a un pequeño hijo de uno de los que estaban, de los cristeros. Entonces una de las mujeres fue y les avisó a los que peleaban a favor de Cristo, fue y les avisó que estaban torturando a su hijo en la plaza. Entonces ellos bajaron, pero no eran muchos, se cuenta que eran como 10 personas, 12 personas las que comenzaron a bajar, que se conocían porque ellos estaban vestidos de manta con trajes blancos. Entonces venían bajando por el cerro y que comenzaron a ver, y dicen que los soldados de repente dejaron al niño y se fueron, y que ahí lo dejaron y que todos comenzaron a irse rápido. Entonces se cuenta que después se enteraron que los soldados comenzaron a comentar que cómo era posible que tanta gente viniera bajando del cerro, que ellos vieron que como si viniera bajando todo un pueblo desde el cerro, como a quererlos combatir. Entonces ahí comenzaron a decir que probablemente fueron las ánimas del purgatorio las que les ayudaron a todo esto, a que dejaran al niño en paz. Y pues hay muchas historias. Por ejemplo, el abuelo de un primo de nosotros era también un guerrero de los cristeros, y desde a pie del cerro hasta donde está una iglesia que le llaman el Hospitalito, justamente le llaman Hospitalito porque ahí era donde atendían a los heridos de esta guerra. Entonces dicen que un soldado iba subiendo ahí por esa pequeña iglesia, iba subiendo, y él desde las faldas del cerro le dice que se encomendó a Dios, y desde arriba le tiró y lo mató desde arriba, y es una distancia muy 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 considerable. Entonces lo mató, y pues así cuentan que hubo un montón de cosas como de milagros. Entonces también de ahí cuentan lo que decía yo en el otro video, que también San Juan iba a ser el municipio, porque justamente San Juan es un pueblo es el de los más viejos de aquí de la ribera. Entonces se cuenta que San Juan iba a ser el municipio, pero como San Juan se levantó en armas contra el gobierno, nombraron a Jocotepec municipio, y a San Juan lo excluyeron porque se levantó contra el gobierno, que eran muy apegados al catolicismo. Okay. Sí, pues como bien dice pues el video que hicimos ahorita del intro, se dice que aquí en Jalisco los cristeros les dieron mucha pelea a los soldados federales, y pues sí, precisamente porque se decía que eran los más organizados, que eran los más fuertes. Pero sí también están estas historias que son muy curiosas, que dicen que por milagros de Jesucristo, como dice Samuel, ese de las ánimas, pues estaba muy interesante, porque las ánimas también es un tema muy interesante, que también yo pienso que tenemos que hacerle un video más adelante. Y pues también algo que es curioso es que los padres se escondían se dice que se escondían por sótanos, por túneles que había debajo de los templos, que según daban a lugares estratégicos. De hecho, aquí en San Cristóbal, hace un tiempo, de hecho, me acuerdo que era el tiempo cuando empezaron a arreglar la carretera, se sumió ahí en el templo, justo a un lado de la tumba del padre que se encuentra ahí descansando. Se sumió y era como un túnel. Entonces en realidad nunca se supo
bueno, más bien yo nunca supe ¿Con qué fin fue construido? con qué fue construido. Y aparte, pues no se sabía que estaba eso hasta que esa cosa cayó. Entonces, pues sí, es muy interesante todo eso de los milagros, porque pues no hay que olvidar que esta guerra se dio precisamente contra la religión. Contra el catolicismo. Ahí tienen a Santo Toribio, que él también fue un padre que exactamente los soldados federales fueron quienes lo mataron. Entonces, pues hay mucha gente que está encomendada a él, y pues muchos milagros. También por ahí cuentan del el niño mártir, ¿no? Que creo le quitaron la planta del pie, como le quitaron la planta del pie, un pedazo de carne, y lo hicieron caminar encima de sal, ¿no? Y que aún así seguía gritando "Viva Cristo Rey". No recuerdo el nombre del sí, mártir, o sea, esa esa frase "Viva Cristo Rey", pues era encontrarte a un, por ejemplo, a un puñado de soldados federales y tú gritarles "Viva Cristo Rey", ya era como autosuicidio, porque obviamente sabías que te iban a matar. Entonces, pero pues sí, o sea, pues, afortunadamente, pues últimamente ya no ha habido guerras civiles así, pues de ese calibre. Y hay un poco más de libertad de expresión, ¿no? Cada quien es libre de creer lo que quiera, siempre y cuando no lo que tú creas no daña a los demás. Exacto. Entonces, queremos ir la próxima semana Néstor probablemente va a ir a San Juan, y queremos grabar ahí un poco sobre el templo que les digo, que lo usaban como el hospitalito, y le llaman así el hospitalito. Ahora ya está totalmente cambiado, porque lo restauraron. Va a cumplir 500 años. Va a cumplir 500 años ese templo, y obviamente se estaba ya cayendo. Entonces le tuvieron que hacer unas remodelaciones. A mi parecer le quitaron totalmente su esencia, porque era un templo muy, pues, que reflejaba la época pasada, ¿no? Y ahora como que lo reforzaron, pero lo hicieron más moderno. Y pues bueno, a lo mejor fue parte de la arquitectura, que no había de otra más que hacerlo así para reforzarlo. Pero vamos a ir para allá a grabar. Y bien, pues entonces esto será todo lo que tenemos que decir por el día de hoy. Este es el primer video que grabamos aquí en San Cristóbal, es la primera vez que Samuel viene. Anteriormente todos los videos que están en el canal, a excepción de los que yo hice individualmente, todos son grabados en San Juan. Son San Juan. Entonces este es el primer video que grabamos aquí. Ahorita venimos de grabar el video de Randonáutica. Ese lo vamos a subir el viernes. Este lo vamos a subir, pues lo están viendo ahorita que lo están viendo ustedes, es día martes. Entonces, para que esperen el viernes el de Randonáutica, los grabamos el mismo día, por si nos ven con la misma ropa, para que sepan que lo grabamos con el mismo día. Y bueno, pues entonces, ¿tienes algo más que decir? Pues más que se suscriban ahí, ya casi llegamos a los 100, somos 80 ahorita, y pues queremos seguir creciendo, y nos ayudan un montón si comparten, comenten, y sobre todo suscríbanse, porque hay mucha gente que nos ve y no se suscribe. Por cierto, como les dije en el video de los jinetes, queremos hacer algo llegando a los 100 suscriptores, o sea, algún especial de alguna cosa, y claro que si no nos comentan, nosotros lo vamos a decidir solos. Pero pues sí, me gustaría nos gustaría saber su opinión, lo que ustedes quieran algo que hagamos, o sea, que vayamos a algún lugar o algo, porque hay muchas historias interesantes. Y bueno, pues entonces será todo, y pues nos vemos en un próximo video.